Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. No basta saber que el amor existe. Hay que sentirlo en el corazón y en todas las células. Amparo Dávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Obregón. Gracias por acompañarnos en este podcast de Círculo Editorial Azteca. Hoy tengo el placer, el honor y el gusto de platicar con Beca Duncan, compañera mía de ADN 40, conductora también de El Foco junto a Héctor de Mauleón, y también es historiadora del arte y descendiente de una familia que después de muchos ir y venir se arraigó aquí en México. Muchísimas gracias, Beca. Gracias por estar aquí acompañándonos en este capítulo de Círculo de Letras para hablar de la nada más y nada menos y esta espectacular autora mexicana, Amparo Dávila, una mujer imperdible dentro de la literatura universal y también mexicana. Oye, sí, muchas gracias, Dani, por esa introducción y gracias también a los amigos de Círculo Editorial Azteca por pensar en mí, por invitarme a participar en este podcast que, como bien dices, me tiene muy entusiasmada porque vamos a hablar de una gran escritora mexicana. ¿Qué tal? Y justo, bueno, se cumplió ya un año, un poquito más de un año desde que dejó este mundo, pero nos dejó un gran legado, unos cuentos maravillosos que yo creo que sin duda cambiaron la perspectiva o marcaron un antes y un después en la literatura aquí en México. Sí, yo creo que Amparo Dávila es un personaje interesante porque por mucho tiempo no se habló de ella, ¿no? O había quedado como un poco fuera, digamos, de esta gran historia con H mayúscula, la literatura mexicana, pero es un personaje que sin duda dejó un legado, nos dejó, como bien dices, una obra interesantísima y que creo que también hay que hablar de ella ahora en un contexto en el que estamos recuperando mucho las luchas de las mujeres y ella es muy interesante en ese sentido. Es un personaje que puso de cierta forma el tema del género en su cuento. Entonces creo que es interesante hacerle una lectura desde el presente también, aunque sea una escritora que realmente escribió hace más de 40 años, ¿no? Y eso es lo más impresionante y cómo lo hizo sin ser explícita, ¿no? Uh-huh. Cómo marcaba... Bueno, ella vivió también una vida bastante movida, muy valiente. Quiso como romper estas estructuras sociales. Ella nació en Los Pinos, en Zacatecas, en un pueblo que, perdóname, Beca, pero yo no lo había escuchado antes de leerme la biografía de Amparo Dávila. Entonces, ella, en esta familia bastante machista, sigue sus sueños. Ella persigue este sueño de ser una gran autora, una gran escritora, y llega a la Ciudad de México. Y aquí también, bueno, pues... vive ciertas experiencias que se ven reflejadas en cómo ella escribió, ¿no? Cómo ella narra estos cuentos. Sí, yo creo que mucho de su vida va a estar de alguna manera presente en su escritura. Por un lado, como decíamos, esta parte de la condición de la mujer, que ya lo abordaremos, estoy segura, un poco más a profundidad, pero bueno, el origen de su familia también creo que queda patente en sus textos. Esta vida que pasa en Zacatecas, en San Luis Potosí, creo que todo eso también inspira su trabajo en muchas maneras. Creo que, por ejemplo, esta parte de haber crecido en un pueblo, pues sí, como bien dices, un pueblo que la verdad la mayoría de nosotros no tenemos en el mapa. Sí, es que es impresionante. ¿No? Esa experiencia, la experiencia también de San Luis Potosí, del Bajío en general, creo que va a estar como muy, muy presente en su imaginario. Y como bien dices, una mujer que quiso dedicarse a la escritura en un momento en el que era bien difícil que las mujeres se dedicaran a cualquier otra cosa que no fuera la casa y la cocina, ¿no? Exactamente, y al matrimonio. O sea, el objetivo de vida tenía que ser, bueno, ¿y ahora con quién me voy a casar? Exacto. ¿No? Ya soy mayor de edad, ya cumplí los 18 años y ahora ¿qué toca? Bueno, pues casarme. No, exacto. Ella, su prioridad era cumplir su sueño, la literatura, y hay que remontarnos a cómo ella empezó a tener este acercamiento con las letras, que fue desde que era muy, muy chica, cuando teníamos más o menos como 5 años en Los Pinos, en Zacatecas. Ella vivía, bueno, con toda su familia y pasaba mucho tiempo enferma
sobre todo en su infancia, ¿no? Tenía estos problemas en el sistema respiratorio que le causó, pues, pasar mucho de su tiempo, de su infancia, en confinamiento. Sí, una experiencia como muy vigente ahora, ¿no? Sí. También muy, muy relevante para el contexto actual. Impresionante, sobre todo, bueno, en otros países que no sean México, ¿no? Aquí la hemos librado un poco, que nos han dado la libertad de salir un poquito, ¿no? Pero bueno, retomando la historia de Amparo, regresamos a estas épocas donde ella pasaba muchísimo tiempo en su casa, entraba a la biblioteca del papá, porque el papá, pues también hay que decirlo, fanático también de la literatura, y empezó a acercarse, empezó a ver estos libros, Fausto, La Divina Comedia, y ahí fue como un despertar. Desde los 5 años de edad. Sí, fíjate que esto que cuentas de la biblioteca de su padre va a ser fundamental, como bien dices, como un primer acercamiento a la literatura, pero creo que a todo un imaginario, porque la versión de la Divina Comedia que ella lee en la biblioteca de su padre no es cualquier versión, es una versión que está ilustrada por Gustave Doré. Y Gustave Doré es un personaje fundamental en la historia de la ilustración editorial. Él fue muy popular en su época, un ilustrador muy prolífico, aunque hay que decir que no necesariamente fue bien recibido por la crítica de arte de su época, pero era popular, a la gente le gustaba su ilustración. Y lo que va a marcar mucho del trabajo de Doré es esta parte un poco fantasiosa, imágenes muy oscuras, cercanas a corrientes artísticas del siglo XIX como el simbolismo, el decadentismo, es decir, estas corrientes que eran como una reacción al mundo industrializado, racional, al realismo que estaba también muy en boga en ese momento en las artes, y estos artistas se vuelcan más bien hacia el mundo de los sueños y exploran el lado oscuro de la humanidad. Entonces van a ser imágenes que no es de sorprender que inspiraran, por ejemplo, a los surrealistas, ¿no? Y Amparo Dávila le inspira este universo de personajes, de fantasía, de terror un poco, que va a estar siempre presente en su cuento. Y creo que esto también nos habla, como decíamos, un poco de su biografía en otros aspectos, no solo en este contacto que tuvo con este libro en particular, sino pensemos también en una niña que crece en el entorno colonial del Bajío, ¿no? Sí. De casas antiguas, de callejones laberínticos. Son ambientes que generan como un entorno místico de cierta forma, ¿no? Con una fuerte carga histórica, y eso a su vez nos lleva siempre a la leyenda, ¿no? Si pensamos en estos pueblos y ciudades coloniales. Siempre tienen 1,000,000 de leyendas, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? Exacto, nos encanta. Y entonces, por ejemplo, en 1965, en el Palacio de Bellas Artes, el INBA organizó un ciclo llamado Los Autores ante el Público. Y ahí Amparo Dávila habló mucho de su vida. Es como una conferencia casi autobiográfica la que dio ahí. Y es bien interesante. Les traje una cita que me pareció maravillosa de este pueblo de Pinos, Zacatecas, su pueblo natal. Ella lo describe como un pueblo de las mujeres enlutadas de Agustín Yáñez, donde solo se oye el viento de la mañana a la noche, desde que uno nace hasta que muere. Luego también cuenta que no había cementerios en muchos de los ranchos cercanos, y entonces iban a Pinos a enterrar a los muertos. Y entonces ella de niña veía, aquí dice también, los veía tirados en el piso de una carreta, atravesados sobre el lomo de una mula y a veces con una rústica caja. Entonces ella crece como en este espacio que tiene como toda esta carga, ¿no? Y también cuenta que había leyendas, ¿no? Que en su propia casa había una leyenda de que ahí vivió un hombre muy rico que tenía una pata de palo, que todas sus esposas se habían muerto, y que entonces en la casa deambulaba, se oía el ruido de la pata de palo del fantasma, ¿no? Y también deambulaba vestida de blanco y con una vela su última esposa muerta. Entonces crece en este ambiente, como decíamos, casi de fantasía, ¿no? Sí, claro. Y es que ahí ya podemos entender para dónde ella dirigió su literatura. Con esto que dices que es como leyenda, fantasía, fantasmas, terror, muertes, ¿no? Terror, mucha soledad también, ¿no? Claro, hablando del confinamiento y de la enfermedad, ¿no? Sí. Eso va a estar también muy presente, la experiencia de la soledad y de lo doméstico, el ambiente de la casa. Sí, creo que se ve claramente reflejado esta parte de su infancia. Confinamiento, la soledad, esta madurez prematura que tuvo desde muy chica y cómo se enfrentó a diferentes temáticas que no son para una niña de 5 años. No, fíjate que no. Por un lado, esta parte de crecer en un entorno que te da miedo,
¿no? Creo que eso va a estar también presente en su trabajo, como lo estábamos comentando hace un momento. Pero también sobre esto que dices del el encuentro con cosas que necesariamente no son para niños. Bueno, por supuesto, la Divina Comedia no es para niños y las ilustraciones de Gustave Doré tampoco, ¿no? Pero también cuando ya ella viaja a San Luis Potosí a estudiar, que por cierto es bastante interesante también que su familia, a pesar de la época, la haya mandado a estudiar, ¿no? Eso creo que es algo notable a propósito de esta cuestión de los roles de género. Pero ahí también ella se encuentra con autores del siglo XVI, XVII, XVIII, que también van a estar presentes de alguna manera en su trabajo, ¿no? Van a digamos, a formar también su imaginario. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz, por mencionar a una muy famosa, pero Cervantes, Quevedo. Ella también se va a empapar mucho, por un lado, de la religión, de la literatura teológica, que también en ese momento es súper importante. Muy importante y va a ser parte también de su imaginario de cierta forma. Sí. Hay, por ejemplo, cuentos que de alguna manera también tocan lo demoníaco, ¿no? Que es una cosa muy presente digamos, en el imaginario religioso, ¿no? Sí. Pero también va a tener este contacto con autores que, bueno, uno tampoco imaginaría que de niña te gustaría leer El Quijote o a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? No, hombre, yo la verdad es que cuando me pusieron a leerme Don Quijote sí me la sufrí un poquito, ¿eh? Sí, necesitas un acompañamiento, ¿no? Para entender eso, pero... Claro, no está fácil. Como bien dices, lecturas complejas, exacto, mucho más trabajadas para una persona mayor, ¿no? Que ya tiene como esta madurez. Ella a esa edad, cuando está en San Luis Potosí, está en secundaria. Uh-huh, sí, exactamente. Y es interesante que eso le llamara la atención, ¿no? Eso también creo que hay que señalarlo, que a ella le llamara la atención estos autores o personajes como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Pues sí, no son lecturas que, insisto, pensarías que a una niña de esa edad le parecerían interesantes. Y con esto, Beca, ¿qué significa para ti volver a una autora cuya obra se terminó de escribir hace más de 40 años? O sea, El Huésped, específicamente. Fíjate que a mí me encantó la invitación a este podcast porque me permitió volver a leerla, ¿no? Después de muchos años. Yo creo que no la había leído desde la universidad, pero recuerdo que siempre me gustó. Y leerla ahora, precisamente en este contexto de pandemia, de confinamiento, me ha parecido muy interesante. Por esta parte biográfica de la enfermedad que hablábamos, ¿no? Ella tiene estas experiencias de largos periodos que tiene que aislarse, confinarse a la casa, y creo que eso, como decíamos, le da una relevancia muy particular en este momento. También la idea de lo doméstico como algo amenazante, que tiene esta lectura de género que también vista desde muy el presente. Fuerte. Sí, vista desde el presente es fuertísima, ¿no? Porque es esta idea de que el enemigo o el terror está en tu propia casa. Esta violencia intrafamiliar que justo también ahora y gracias a la pandemia se ha disparado en todos los hogares del mundo, no solamente aquí en México. Sí, creo que eso le da una vigencia importantísima en esta época, pero también cuando hemos llevado tanto tiempo encerrados en casa, pues justo esta idea de que lo que te es más familiar se puede convertir en siniestro, que es muy freudiano, por cierto, que me parece muy interesante también de Amparo Dávila, que trabaja en ese nivel, ¿no? Justo, qué bueno que lo mencionas. Sí, me parece también una lectura interesante precisamente ahora, que después de tanto tiempo estando en nuestras casas, también puede resultar con ese efecto, ¿no? Es que es impresionante cómo diferentes cuentos, lecturas, de lo que sea, como que te resuenan de diferente manera dependiendo de el contexto que tú estés viviendo en ese momento. Sí, ¿no? sin duda. Es impresionante. Yo creo que si nos leemos El Huésped, no sé, hace 10 años, hubiera sido otra cosa, ¿no? O quizás nos hubiera llamado la atención otro tipo de elementos o características que utilizó Amparo. Pero ahora, como bien lo dices, es como, ¡ay, cómo! La casa, violencia intrafamiliar. Confinamiento. Sí, te puedes relacionar mucho a ese cuento en particular, pero creo que a toda su literatura. Y en eso también me encanta este esfuerzo que hace Círculo Editorial Azteca de recordarnos a estos autores, de invitarnos a releerlos, porque también lo que demuestra es que siempre hay otras miradas posibles, algo que quizá ya leíste o que quizás sean autores muy conocidos. Siempre hay nuevas perspectivas. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a leer un fragmento de El Huésped, este cuento fantástico de Amparo Dávila? Me encanta. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros.
Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues...» No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca lo ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños, que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín, había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento, que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliótropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubría en algún oscuro rincón del corredor bajo las enredaderas. ¡Allí está ya! ¡Guadalupe!, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: allí está, ya salió, está durmiendo, él. Solamente hacía 2 comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse.
Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde, y al no encontrarla abierta, habría pensado. Y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, ¿pero con un odio? Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasábamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando, oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes
mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Y bueno, estamos de regreso. Qué ganas de volverse a leer una y otra vez este cuento, ¿no? Aparte que se pasa de volada. Sí, y todos. Pero siento que, cuando yo lo volví a leer ahorita hace unos días, se me pasó de volada. Uh-huh. Me metí tanto que estaba, de hecho, aquí trabajando en el Calal. Imagínate, o sea, un montón de ruido por todos lados. Y yo estaba tan concentrada que terminó y fue como, ¿qué? ¿Cómo? Volví a la realidad. Es que genera estas atmósferas que te envuelven, ¿no? Y que es algo muy particular de ella, a pesar de ser muy breves, porque hay que decir que Amparo Dávila, sus cuentos son brevísimos y por eso muchas veces en las interpretaciones que se hacen de su trabajo la acercan mucho a la poesía, ¿no? Porque son como casi microrrelatos y su prosa es muy poética a la vez, que es algo muy particular de ella. ¿Cómo logra engancharte en segundos? Uh-huh. Estás en la primera frase y ya quieres saber en qué termina todo esto. Claro. Pero al final como que nunca te termina de dar la probada entera, la cucharada entera de todo. Entonces eso es lo que también a mí me parece fantástico, que no todos los autores lo tienen. Todos como que terminan siendo muy explícitos, te cuentan al final todo. Y aquí te deja como tu análisis. Sí. Tú velo como tú lo quieras ver. Según tu perspectiva, yo creo que el cuento El huésped puede ser una cosa totalmente diferente a la percepción que yo tuve del huésped, ¿no? Sí, creo que también mucho se juega como en lo metafórico, ¿no? Porque no te termina de quedar claro quién es este ser misterioso que llega a la casa, ¿no? Y eso creo que precisamente abre a todas estas posibles interpretaciones, sí, que en particular, ya lo hemos platicado en el tema de Amparo Dávila, también tiene mucho que ver con cuestiones de género, de la mujer, de las violencias que viven las mujeres. Y a mí eso es algo que creo que tenemos que siempre tener en cuenta cuando la leemos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esto que acabamos de escuchar, ciertas partes. Por ejemplo, desde el inicio, para mí queda muy patente esta especie de perspectiva de género, por decirlo de alguna manera, porque por supuesto que en esa época no se hablaba en esos términos, ¿no? Pero cuando dice justo al principio que llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio, teníamos 2 niños y yo no era feliz, pues imagínense hacer esa declaración en los años 50, ¿no? Hablar de una mujer que no es feliz en su matrimonio, que no es feliz siendo madre, eso es fuertísimo. Es muy fuerte, sí. Pensemos, por ejemplo, en los anuncios de la época, ¿no? Si pensamos en la publicidad de los años 50, siempre son como estas amas de casa perfectas, súper felices, peinaditas, bañadas, sumisas, perfumadas. Exacto. Sumisa. Y completamente sumisas. Y ella aquí admite que la maternidad no es fácil, que la vida en matrimonio no es fácil, que hay matrimonios fallidos. Lo menciona constantemente, ¿no? Representaba para mi marido algo así como un mueble. Esta relación que ya se enfrió, ¿no? O luego más adelante cuando admite
que piensa que otras cosas también lo entretenían cuando él decía que tenía que trabajar hasta tarde. Hablar de la los fines de infidelidad. semana también. Oye, pero eso es hablar entre líneas de la infidelidad. Son temas muy tabú para su época, ¿no? Y la violencia que el marido ejerce contra ella con cosas como cada día estás más histérica. No hay que olvidar la connotación que tiene esa palabra. La histeria era algo que se usaba para estigmatizar a las mujeres, ¿no? Entonces... Era como una enfermedad. Exacto. Y había como diferentes maneras de curar la histeria. No, era una cosa terrible. Digo, eso da para otra plática. Sí, es que ahorita me vinieron mil cosas a la cabeza y dije, no tenemos que pero digamos que no, Amparo Dávila no es que escoja las palabras al azar, ¿no? Hay una intención con utilizar esas palabras que nos hablan precisamente de todas estas luchas de las mujeres y de la condición de la mujer en su época, que a mí me parece algo interesantísimo, de nuevo, pensando en que es un cuento que se publicó en 1959. Sí, es impresionante también ahora que hablas en la forma que está escrita. Es bastante fácil de comprender. No necesitas darle 5 vueltas al cuento para poder llegar a entender lo que quiere decir Amparo, ¿no? A lo que va. Entonces creo que eso también es muy importante y no solamente de un cuento que está escrito hace muchísimo tiempo, sino que puede ser para todas las generaciones. También no es tan explícita, como bien lo decíamos. Entonces creo que es bastante amable para todo su público. Alguien de 5 años también lo puede leer perfectamente, ¿no? Como su primer cuento cuando ya... Su primer cuento de terror, quizá. Sí, puede ser perfectamente. O quizás una persona de 60 años. Eso también a mí me parece fantástico de Amparo, que lo logra en cada uno de sus cuentos. Sí, fíjate que ahí yo percibo algo muy como de Edgar Allan Poe en ella de pronto. Que también estaba en la biblioteca de su papá. Claro, que también ilustró Gustave Doré, por cierto. Las ilustraciones de Edgar Allan Poe son famosas también. Pero creo que sí hay algo ahí que, como dices, hay una cierta como universalidad en sus historias. Y cercanía. Sí, claro. O sea, así como cualquiera lee a Edgar Allan Poe, cualquiera puede leer a Amparo Dávila, ¿no? Es como este género, sí un poco fantasioso, sí un poco de terror, pero como dices, deja un poco como la pregunta abierta. En eso me recuerda a Hitchcock de pronto, con esta idea de que no hay nada que te dé más miedo que una puerta cerrada, que no sabes qué hay del otro lado. En el huésped está, ¿no? Sí. No sabes quién es ese ser, pero te aterroriza. Terrible. Es que es impresionante cómo, sin ser literal, te estás muriendo de miedo. O sea, sí te provoca ese terror, porque eso también se me hace muy, muy, muy increíble que logra Amparo. Cada una se forma en su imaginación a esta criatura en la cabeza. Quizás, por ejemplo, a ver, ¿tú cómo te lo imaginabas? Fíjate que yo me lo imaginaba como 3 diferentes. Yo como una especie de Drácula. Como una cosa así, como que a mí me parecía muy vampiresco todo el tema. Sí. Es que era como muy poca luz. Sí, dormía de día. Húmedo. Sí, era curioso. Era como entre mitad animal, mitad persona. Fíjate, lo animal es interesante. La primera vez que lo leí, cuando habla de los ojos, pensé en un gato. Que también los gatos como que tienen a veces esta connotación un poco siniestra, pero ya cuando lo empieza a describir más y sus hábitos. Y comía carne, sobre todo. Sí, a mí me sonaba como una cosa muy vampiresca. No, fíjate que no tanto como Drácula, quizá como Nosferatu, como una especie de ser humano, pero muy siniestro, con características como más monstruosas, ¿no? Sí, monstruoso. Me imagino como un zombie, pero a la antigüita. No, de películas de terror viejito. Exactamente. Platiquemos, Benka, de esto. ¿Cómo crees que la obra de Amparo haya abierto brechas tanto literarias como de género en la vida artística de México y no solamente literaria? ¿Crees que haya sido una autora disruptiva? Bueno, creo que sí lo hemos platicado ahorita, ¿no? Hemos dicho que sí marcó un antes y un después, sobre todo en la literatura mexicana. Pero ¿cuál es tu opinión? Mira, a mí me gustaría rescatar algo que comenta Cristina Rivera Garza sobre Amparo Dávila, que, bueno, por supuesto es una gran escritora mexicana. Ella resalta mucho este uso de lo fantástico para abordar la condición de la mujer, que es algo que hemos estado platicando. Sí. Y creo que en eso sí es disruptiva porque era un tema que no se hablaba, ¿no? Y mucho menos en un género así. La idea de utilizar el terror, la fantasía para abordar estas cuestiones de el miedo que puede sentir una mujer en su propia casa o la violencia que puede ser ejercida sobre una mujer en su hogar.
de nuevo, esta idea de lo doméstico como algo que resulta incluso hasta amenazante, pues no son temas del momento. Las mujeres, como tú le decías al principio, su gran ilusión, su gran expectativa de vida era casarse y tener hijos y punto, no se les permitía otra cosa. Entonces creo que el que ella abordara estos matices sí lo hace muy disruptivo y creo que eso nos explica también por qué en los últimos años ha habido una especie de rescate de ella desde esta perspectiva de género, ¿no? Es que la manera en que lo aborda a mí me parece fascinante. Uh-huh. Sí. Y creo que también lo que mencionábamos de una mujer que decidió dedicarse a la escritura. Eso también me parece importante comentarlo porque muchas escritoras tenían que escribir un poco en privado, ¿no? Claro, era para ellas, era para la familia. Sí, o sea, imposible que llegara una mujer a querer venderte algún escrito que ella haya realizado. Sí. Es como, ¿qué? Y dedicarse ¿Tiene valor llenas. lo tuyo? Lo que tú haces es bueno. Uh-huh. O sea, atreverse a realizar eso, a decirle al papá, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a la Ciudad de México. Yo me voy a estudiar letras a la UNAM. Y me llevo a mi mamá. Eso a mí se me hace también impresionante en la vida de Amparo y cómo ahí empieza a escribir todos estos cuentos con esa perspectiva de género, ¿no? Porque ella llega a la Ciudad de México y empieza a ver, pues, madres solteras, madres luchonas, madres que trabajan. Ella comienza a trabajar para poder mantenerse, para poder estudiar. Entonces, eso a mí me parece tremendo. Sí, fíjate que eso creo que es importante mencionarlo. Ahora que decías del trabajo, bueno, Amparo Dávila no trabaja con cualquier persona, ¿no? Llega a trabajar con Alfonso Reyes. Nada más y nada menos. Sí, como secretaria. Entonces eso también me parece interesante porque muchas veces se ha abordado a ella como un personaje casi como marginal dentro de la literatura mexicana y yo no estoy tan segura qué tan marginal era en su tiempo. Es decir, creo que sí hubo un momento en el que se dejó de hablar de ella, se dejó de leer, ¿no? No es una autora que quizá lo que llamamos el público en general necesariamente lee o está familiarizada con ella. Está, digamos, fuera del canon de lo que se enseña en los planes de estudio dentro de la literatura mexicana, pero sí tuvo una presencia en los grupos intelectuales y artísticos de su época. Me preguntabas un poco de su impacto en la vida cultural. No sé qué tanto podemos hablar, digamos, de que ella haya impactado en otros autores o quizá en artistas porque estuvo casada con Pedro Coronel, pero si la vemos realmente en su época, pues va a ser una mujer que estuvo en estos grupos intelectuales y artísticos, como decíamos, trabajó con Alfonso Reyes, fue cercana a personajes como los hermanos García Ponce, que fueron importantísimos en su momento, cercana a Manuel Felgueres, obviamente pues zacatecano, ¿no? Los Coronel también zacatecanos. Tuvo contacto con Juan José Arriola, su obra fue reconocida por Cortázar. Es decir, en su época creo que sí tuvo una relevancia, pero como lamentablemente sucede muy a menudo con las mujeres, la historia no nos hace justicia y entonces esa presencia que pudieron haber tenido en su momento se va diluyendo. Sí, igual ella siempre como que estuvo marcada por ser muy de bajo perfil, ¿no? Sí. Bastante prudente en todas sus apariciones, siempre estuvo pues dedicada a lo suyo, a escribir, a narrar, y lo hizo bastante bien. Y yo creo que ahora que ya dejó este mundo, yo creo que van a resaltar estos cuentos y toda la literatura de ella. Como bien lo decías, justo en este momento, después de la pandemia, donde, bueno, se dispara la violencia intrafamiliar, donde está cobrando mucha más importancia la equidad de género, todos estos temas, yo creo que sí la van a resaltar, ¿no? Y vamos, bueno, a honrar ahora que ya pasó, Amparo Dávila, todas sus obras. Sí, fíjate que esto creo que sin duda va a empezar a suceder. Lamentablemente, como muchas veces pasa también en la historia, hasta que no muere un autor, se empieza a recordar, ¿no? Es impresionante cómo eso pasa. Sí, entonces, bueno, su muerte de alguna manera creo que marcó un renovado interés por rescatar su trabajo, pero creo que sería interesante, como bien dices, una lectura un poco más desde el presente, también entendiéndola en su contexto histórico, que es algo que hemos mencionado, ¿no? Ella trabaja en un momento en el que la sociedad es muy patriarcal, más que ahora, ¿no? Entonces eso va a estar presente también en la manera en la que hemos hablado o hemos leído su trabajo. Su personalidad, bien dices, no era de estas escritoras histriónicas, excéntricas, como muchas. Como muy activista. No. Y eso creo que también lo ves en su literatura, ¿no? Sí. Muchos de sus personajes son mujeres que están en sus casas. Y también algo que creo que es muy importante resaltar
comentar es que también, de cierta forma, lo marginal de Amparo Dávila tiene que ver con el género que trabajó y que yo espero que a partir de esta, digamos, renovada chispa que ha cobrado su trabajo, empecemos a poner más atención en ello. El cuento creo que ha sido como mal visto un poco, ¿no? Siempre... como menospreciado. Exacto, la novela es siempre lo que termina siendo el género más prestigiado, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, lo fantástico, el terror. Creo que en México hay esta idea de que esos no son géneros serios. Y es momento de que nos quitemos esos prejuicios, porque yo diría que si hay un género que ahorita tiene mucha relevancia en México, es ese. Pensemos en Bernardo Esquinca, en Alberto Chimal. Algunos de los mejores escritores contemporáneos mexicanos están escribiendo fantasía y terror. Es que qué bien que también tocas este tema, Beca, porque muchas veces hay que retomar estos temas que ahora más que nunca son bastante recurrentes, como la soledad, la demencia, la locura, el temor. Y creo que nos predisponemos ante esos temas. Como que nos da miedo aceptarlo. Creo que hay como muchos prejuicios, como bien lo decías, ¿no? Ante la locura. ¿Cómo? ¿La demencia? ¿Qué? Hay que tocar los temas. Hay que ser parte de... No hay que tener miedo a leer una literatura de terror. Hay que... Claro. Y entender que sí es literatura seria, porque muchas veces, como digo, queda un poco como, es algo que leen los adolescentes, ¿no? Sí, ese niño que le encanta el terror, pero no pensaríamos que es digno de un Nobel, quizá. Exactamente, ¿no? Y es que muchas veces también lo relacionamos con el cine. Vemos estas películas de terror sangrientas que... Pues la verdad es que no. Nada más decimos que el terror es así, realmente no. El terror tiene como toda esta parte que es también la fantasía, todo el cuerpo narrativo dentro de este ámbito de la literatura. Así es, y pues ojalá esta recuperación de Amparo Dávila nos ayude a releer a las mujeres, entenderlas, a hablar de sus historias y de recuperar estos géneros que han quedado un poquito fuera de las narrativas de la gran literatura mexicana. Que así sea, Beca Duncan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este querido capítulo, hablando de una de las protagonistas más grandes de la literatura del siglo XX, de Amparo Dávila. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, Dani, gracias por estar aquí conmigo platicando y gracias a Círculo Editorial Azteca por la invitación. Nos vemos pronto. Que así sea. Círculo Editorial Azteca presentó